Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Vamos a dar lectura a los versículos 16 hasta el versículo 34. Y la palabra de Dios dice en esta forma: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La intención es ocupar un tiempo en analizar esta porción bíblica de este lugar en el cual se encuentra el apóstol Pablo, entregando el mensaje, predicando acerca de ese Dios no conocido. Pablo en Atenas. Hoy vamos a introducirnos a un análisis de esta porción bíblica que hemos leído y sin duda que vamos a ocuparnos por algunas semanas en seguir explorando y analizando esta preciosa e inspiradora porción de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús ejercía su ministerio terrenal, en muchas ocasiones tuvo entrevistas con diferentes tipos de personas. Y Mateo en su Evangelio, en el capítulo 22, nos relata que se le acercan en una ocasión un grupo de hombres que pertenecían a una secta que se llamaban los saduceos. Esta secta de los saduceos
tiene su origen en la época intertestamentaria, allí entre el fin de la escritura del Antiguo Testamento y el inicio de la escritura del Nuevo Testamento, en aquellos llamados 400 años de silencio. Al parecer, ellos nacieron ahí entre el segundo y primer siglo antes de Jesucristo. Los saduceos se caracterizaban por ser la secta religiosa de la clase alta. Habían ahí hombres pudientes, de dinero, autoridades políticas y también sacerdotes de alto rango. Ellos no creían que Dios tenía injerencia en las circunstancias de la vida. Dios no tenía nada que ver. El hombre forja su propio destino. Ellos no aceptaban nada de lo sobrenatural, no creían en ángeles, no creían en demonios, no creían en espíritus, nada sobrenatural. Y menos creían en la enseñanza que Jesucristo había dado ya en un par de ocasiones. La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Hecho que lo había evidenciado cuando volvió a la vida la hija de Jairo, una chica de 12 años. Cuando ya llevaban rumbo al cementerio, al sepulcro, al hijo de la viuda de Naín, un jovencito, al cual lo levantó vivo, estando muerto. Y el caso más notable y más conocido de todos nosotros, sin duda, que es la resurrección de Lázaro. Pero ellos rechazaban todo esto. Y su intención, acercándose a Jesús, fue ridiculizar esta enseñanza. Entonces, para ello, le plantearon una situación ficticia, una situación imaginaria. Y le cuentan la historia de una mujer que se había casado con 7 hermanos. No se casó con los 7 a la misma vez, no lo hizo así. Ella se casó con uno de los 7 hermanos y murió este hombre sin dejar descendencia. Y de acuerdo a lo que ellos creían, porque creían en la ley mosaica, los 5 primeros libros de las Escrituras, regían parte de su vida religiosa por estos libros, decía que si un hombre muere sin levantar descendencia, entonces el que sigue, su hermano que sigue, que continúa, ese debe casarse con la viuda para levantar descendencia a su hermano. Y así ocurrió. Es la historia que ellos están contando. Así ocurrió. Se casó este hombre, el segundo hermano, con esta mujer, pero también murió y no levantó descendencia. Y así siguió ocurriendo. Hermano tras hermano. Finalmente los 7 hermanos fallecieron luego de casarse con esta mujer. Y la mujer también falleció al concluir la historia. También murió ella. Entonces estos hombres con una pregunta tramposa le dicen al Señor Jesús: bueno, si es que existe una resurrección, si es que hay resurrección, dinos tú, ¿quién será el esposo de esta mujer cuando resuciten todos? Habiéndose dado el caso de que los 7 hombres fueron sus esposos en vida y los 7 hicieron vida conyugal con ella. ¿De quién será la esposa? ¿De cuál de estos 7? Y ahí viene la respuesta del Señor Jesús, que entendía muy bien la intención que había en el corazón de esta gente. Una intención que para Jesucristo era muy clara, muy clara. Había una trampita que quería entenderle allí, para desautorizar la enseñanza, la doctrina de la resurrección. Le dice: ustedes están errando, erráis,
Erráis porque ignoran las Escrituras. Y como consecuencia de ello, ignoran el poder de Dios. Vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque si conocieran las Escrituras, sabrían muy bien que en la resurrección no habrán matrimonios. Serán como los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. Será otro estilo de vida que ni podemos imaginar nosotros cómo ha de ser, aún más maravilloso de lo que hemos conocido y experimentado acá en esta tierra. Son ignorantes porque desconocen las Escrituras. Y el resultado triste de ello es que desconocen el poder de Dios, que sí tiene poder para levantar vivos aún a los muertos, porque es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Ahora, al detenernos un poco en esta historia que nos va sirviendo como una introducción a lo otro que viene enseguida, la experiencia de Pablo ahí en Atenas, tenemos que hacer una aplicación inmediata. Y esta aplicación inmediata es para considerar cuál es el real conocimiento que tiene el cristiano de hoy de las Escrituras y del poder de Dios. Pablo en Atenas vio dioses por todos lados, por todas partes. Tantos dioses habían en Atenas que el dicho popular era que era más fácil encontrar en Atenas encontrar un dios que un hombre. Era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Es decir, había allí una cantidad tan grande de dioses que superaban la población humana de Atenas. Por eso resultaba más fácil encontrar un dios que a una persona, que a un hombre. Y ahí estaba el Dios no conocido. Entre todos esos dioses, por si alguno se nos escapó, no queremos ser nosotros víctimas de la ira de un Dios que nos descuidamos en cuanto a rendirle tributo, y por si acaso se nos ha escapado un Dios, hemos erigido un altar a un Dios no conocido, al Dios no conocido. Pero lo triste de esta situación es que ese Dios no conocido de los atenienses, de pronto resulta, ya digo, la triste experiencia de mucho pueblo cristiano en el día de hoy, que también adora a un Dios no conocido. Y no lo conoce porque ignora las Escrituras, es negligente en el estudio personal de las Escrituras. Lee poco la Biblia, se contenta con estar un día a la semana o 2 veces a la semana o lo que sea de acuerdo al programa de reuniones que tiene su iglesia, escuchando lo que le dice un pastor que está allí exponiendo la palabra, con la idea de que para eso están los pastores, ellos son los que tienen que estudiar. Olvidando que la Escritura nos enseña que hay que escudriñarla, que Jesús dijo escudriñar las Escrituras, y que Pablo dijo que todos debemos escudriñarla, deseándola como niños recién nacidos, así como una leche espiritual, no adulterada. Se conforman muchos, aún en este tiempo, con sentarse frente a un televisor y buscar uno de los predicadores. Hay muchos predicadores, y con ellos entonces tener la enseñanza que necesitan.
pero nada de lo que han aceptado en su mente o en su corazón es el producto de su esfuerzo personal por escudriñar, por analizar, por meditar las Escrituras, por pedir a Dios luz sobre lo que se está leyendo. La palabra revelada de Dios está al alcance de todos nosotros los cristianos para que ocupemos tiempo en escudriñarla, en leerla, en considerarla, en estudiarla, en aplicarla en nuestras vidas, meditándola. Bienaventurado es aquel varón, es aquella persona que en la ley de Jehová, en las Sagradas Escrituras, medita de día y de noche. Cuando ocurre esta experiencia triste en la vida de los cristianos, de ser descuidados, negligentes o llamémoslo claramente flojos en el estudio de la palabra de Dios en una forma personal, en el análisis personal, en la lectura personal, entonces no se llega a tener un correcto conocimiento de Dios. Porque Dios se nos ha revelado en su palabra. No olviden que hay dos formas en que Dios se nos reveló. Por la naturaleza, miramos los cielos, miramos la creación, miramos todo cuanto hay en nuestro universo y nos damos cuenta que esto no se hizo solo. Que hay una mano que dio dirección a todo ello, una mano creadora, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero luego está la revelación escrita, la palabra, para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para tener un correcto conocimiento del Dios de la Biblia. Que no resulte que ese Dios que adoramos, al que le cantamos, al que elevamos algunas oraciones, sea verdaderamente para nosotros el Dios no conocido. No conocido. Entonces, llegamos al meollo del asunto, porque probablemente usted me puede estar diciendo, bueno, ¿para qué leímos ahí Hechos capítulo 17 cuando hemos centrado nuestra atención y nuestro análisis a esa conversación de Jesucristo con los saduceos? Veamos lo que dice la Escritura. Veamos lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice claramente que Pablo llegó a Atenas cuando estaba realizando su segundo viaje misionero. Él había pasado ya por Tesalónica, por Berea, entre los años 49 a 52 después de Cristo. Previo a este incidente de esta predicación ahí en Atenas, Pablo y Silas habían estado, como ya dije, en Tesalónica. El equipo misionero, Pablo, Silas, Timoteo. Había estado en Tesalónica. Su predicación allí había provocado un gran alboroto, revuelta. De allí siguieron viaje a Berea. En Berea fueron recibidos de una forma más amable. Sin embargo, los judíos que estaban en Tesalónica mandaron, sabiendo que estaba allí en Berea Pablo y Silas, mandaron a algunos representantes para oponerse a su predicación. Y esto es lo que leemos en la Biblia, en Hechos 17 a 14. Pero inmediatamente los hermanos, cuando supieron de esto, enviaron a Pablo que fuese al mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y el versículo 15 nos dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo llega solo ahí, a Atenas. Y en su corazón está el anhelo de que su equipo esté completo. Quiere que muy pronto, cuanto antes, estén con él sus compañeros de viaje.
Ahí tenemos entonces ya a Pablo, en Atenas, el centro cultural de Grecia, la cuna de la filosofía, la cuna de los grandes filósofos, los más renombrados de la historia humana, Sócrates, Platón, Aristóteles entre ellos. Aristóteles, el más conocido, el más influyente de todos. Y el versículo 16 nos dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Quiero poner un énfasis especial en esta expresión. Su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía. Esto voy a confesar que por mucho tiempo no tuve una interpretación correcta. Tuve una idea un poco errada en cuanto a su significado. Pero lo que realmente significa esta expresión de que su espíritu se enardecía es que Pablo se sentía muy afligido, se sentía muy triste al ver la cantidad de ídolos que había por todas partes y ver la gente rindiéndole tributo a esos ídolos, adoración a ídolos. Recuerden el dicho que era más fácil encontrar en Atenas a un dios que a una persona, por la enorme cantidad de ídolos que había allí. Pero esto nos lleva a hacernos una pregunta. Cuando nosotros vemos una iglesia llena de imágenes y gente arrodillada frente a ellas, ¿cuáles son los sentimientos que embargan nuestro corazón? Les confieso que normalmente mis sentimientos son de rabia, de impotencia. Me pregunto cómo pueden ser tan ignorantes para no darse cuenta de que están reverenciando a un montón de materiales a los que se le ha dado una forma, a los que se ha pintado, a los que los han vestido, pero que son únicamente eso, un montón de materiales. Le han hecho ojos, pero esos ojos no ven nada. Le han hecho oídos, pero esos oídos no escuchan sus plegarias. Le han hecho una boca, pero esa boca no le responde nada, no sale un sonido, una palabra de esos labios para responder a lo que se le está diciendo. Se le han hecho manos, pero no se extienden para acariciar al necesitado. Le han hecho pies, pero nunca se han movido de su lugar donde se han colocado desde un principio. Son solamente materiales. Yeso, portland, cemento, son madera, bronce, aún puede ser oro o plata. Pero son nada más que eso, inertes, sin vida. Y Pablo los veía por todos lados. Y había multitudes yendo a cada uno de esos ídolos. Su espíritu se enardecía. Su espíritu se afligía, no sentía rabia, sentía pena, lástima por esa gente que ofrecían una adoración vana, vacía, sin sentido, que no apuntaba a nada, absolutamente a nada. Pablo no sintió lo que yo sentí algunas veces, rabia, pena, aflicción, tristeza, compasión por la gente que veía que él lo estaba viendo ahí como una representación de la humanidad perdida, de una humanidad condenada por no tener el conocimiento de Jesucristo y el único Dios verdadero, porque era el Dios no conocido para ellos. Por ello que con esa carga en su corazón,
Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo reconocía que él tenía una deuda de orden espiritual. Él había recibido el Evangelio por gracia. Había recibido la revelación de Cristo por gracia. Y por gracia ahora debía compartirlo a los demás. Era el deber que sentía. Se sentía con esa deuda. No quería ser deudor delante de Dios. Quería cancelar esa deuda. En nuestra experiencia humana nos avergonzamos si alguien en la calle nos apunta con el dedo diciendo ese que va ahí es alguien que me debe, que no me ha pagado lo que me debe. Es algo muy tremendo el que se nos diga algo así. Y nos cuidamos de ello, de no aparecer como deudores de nadie. Sin embargo, no nos cuidamos tanto de que el dedo de Dios nos indique y nos haga aparecer como deudores, porque no hemos compartido el Evangelio. Somos deudores, una deuda espiritual. Si nunca has hablado de Cristo a otro, estás en deuda. Una deuda de carácter espiritual. Pablo sentía tanta tristeza, reconociendo que él era un deudor y tenía que hablar, y ahí está su discurso que vamos a seguir analizando de a poco, a poco. ¿Qué es lo que sentimos nosotros frente a una persona que está viviendo una vida tan lejos de Dios? A un drogadicto que se nos acerca a pedirnos unos pesos, un alcohólico que se nos acerca a pedir unos pocos pesos. ¿Cuántas veces nos da un poco de rabia? Pablo sentía pena por los perdidos, lástima. Al igual que el Señor Jesucristo, cuando recorría las aldeas, cuando andaba por las calles, dice la Biblia que sentía compasión. Sentía compasión, porque veía a las multitudes como ovejas sin pastor, desamparadas, perdidas, desorientadas. Este es el sentido de Pablo. Cuando vio a toda esta gente allí en Atenas, adorando ídolos, lo vio como gente desamparada, como ovejas sin pastor. Para cualquier lado iban, porque estaban perdidos. Y se afligió. Esto es lo que debe motivar nuestro testimonio, nuestro hablar de Jesucristo, el sentir compasión por las almas que se pierden. En esta ocasión nos vamos a quedar con estas dos lecciones. Lección número 1, cuidado de ser ignorante de las Escrituras, porque la consecuencia directa de ignorar las Escrituras es que nos hace ser ignorantes del poder de Dios, porque este Dios de las Escrituras que no estamos analizando ni estudiando a fondo, se nos está transformando en un Dios desconocido, que no sabemos de sus sentimientos, de su carácter, de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que le agrada y de lo que no le agrada. Él es nuestro Padre y tenemos que conocer a nuestro Padre. Dios tiene que ser nuestro Dios conocido, no el Dios desconocido. Y la segunda cosa que espero que nos quedemos es que podamos tener un espíritu compasivo frente
a las necesidades de los perdidos. Sentir pena por aquellos que van rumbo al infierno, por aquellos que no conocen a Jesucristo, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos a quien Dios le resulta el Dios no conocido. Quedémonos ahí, pidamos a Dios que nos motive, que ponga en nuestro corazón ese amor sincero por las almas que se pierden y ese amor sincero por las Escrituras para conocer exactamente quién es nuestro Dios. Oramos un momentito. Dios y Padre, gracias que tú quieres que te conozcamos. Quieres ser para nosotros el Dios conocido como nuestro Padre. Un padre anhela que su hijo le conozca. Y como los hijos debemos anhelar conocer a nuestro Padre. Oramos entonces que seamos personas amantes de las Escrituras, preocupados de escudriñarlas. Y ayúdanos a mirar al necesitado, al perdido, con un espíritu enardecido, entristecido, al saber de la condición en que se encuentran y el destino eterno que les espera. Ayúdanos a testificar de ti, amar tu palabra y a ser testigos tuyos. Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a continuar la próxima semana analizando ahora de plano este sermón del apóstol Pablo ahí en Atenas. Bendiciones.